Pero por problemas técnicos no hemos podido hacerlo. Entonces vamos a comenzar con el tema de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca. Brevemente, pues la insuficiencia cardíaca, para uno valorarla y tratarla, uno debe primero estratificar el paciente de acuerdo a la fracción de eyección. El método que más utilizamos los cardiólogos para esto es el ecocardiograma. Esto no es nuevo, ¿ok? Voy a dar una introducción breve de unos 2 minutos para que caigamos en lo más importante. Con el eco, aparte de diagnosticar el corazón, los trastornos que tenga, vamos a valorar cuál es el estado de la función contráctil cardíaca y también la función de relajación. Y eso nos permite al paciente dar un dato del eco que se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si esa fracción de eyección da menos de 40%, diríamos que el paciente tiene una fracción de eyección reducida. Si más de 50%, hablamos que tiene una fracción de eyección conservada. Queremos aclarar que independientemente de la fracción de eyección del corazón de los pacientes, ellos pueden tener perfectamente signos de congestión, edema, líquido plasma acumulado en pulmones, vísceras, piernas, ¿ok? Y disnea o falta de aire. Esto se comprueba con el eco si es origen cardíaco y bueno, tanto pacientes con contractilidad normal pueden tener también falla cardíaca, pero estos pacientes generalmente van a tener una mala relajación y es lo que se habla de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Las moléculas, se ha tratado de investigar nuevas moléculas que sean capaces de disminuir muerte. Las pruebas científicas actualmente están dirigidas a aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección menos de 40%, porque estos pacientes son los que tienen mayor mortalidad. Y una serie de fármacos que se han inventado en los últimos años, como los IECA, los ARA-2, hablo de Nerapil, por ejemplo, los sartán, betabloqueadores como el carbedilol, espirolactona, ¿ok? También el sacubitril/valsartán. También tenemos ahí la ibravadina, que en muerte combinada disminuye, hidralacina y sorbide. Esta serie de fármacos han logrado disminuir mortalidad en pacientes con fracción de eyección reducida. Pero en relación con aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección más de 50%, ha habido fallas porque no ha logrado ningún medicamento ser contundente demostrando disminución de muerte en estos pacientes. Entonces en este año hay una molécula nueva que ya lleva 4 años y se hizo un estudio, se llama Paragon, que fue hecho con la molécula sacubitril/valsartán, que pretendía demostrar que el usar este fármaco en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección más de 50% iba a lograr disminuir mortalidad, algo que no ha logrado ningún medicamento de forma contundente. Hablo en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección más de 50%. Este estudio fue muy esperado para el Congreso Europeo de Cardiología, que fue en septiembre, e incluyó pues pacientes de todo el mundo, ¿ok? Fue un estudio multicéntrico. Esto incluyó más o menos casi 5.000 pacientes, a los cuales a uno se le iba a dar la molécula nueva, que es sacubitril/valsartán, y al otro grupo se le iba a dar valsartán, hasta dosis tope que pudieran tolerar los pacientes. Como decía, los pacientes tenían que tener falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué es lo común en los pacientes con fracción de eyección preservada? Bueno, en general son personas mayores de edad, más de 70 años, hipertensos, muchos son diabéticos y que tienen algunas complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, aurícula izquierda dilatada, pero también, por supuesto, un trastorno en la relajación, una disfunción diastólica. Y a la vez se debe comprobar que esos pacientes tienen un BNP alto o, diríamos, biomarcadores. También muchos tienen fibrilación auricular. Pues se le dio la molécula a esto y al final del estudio, pues la molécula nueva, el sacubitril/valsartán, no demostró realmente ser muy superior a solamente valsartán en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada en disminuir mortalidad. Así que este estudio realmente fue negativo, no hubo disminución de los eventos que se trataban. Por ahí hubo un resultado favorable, un poquito más mejor en las mujeres. Y se hizo un estudio para valorar si en mujeres entonces tal vez la molécula funcionaba, pero realmente los resultados fueron muy ambiguos. Sí, el estudio demostró en esta forma que es bastante seguro la molécula, que no empeora la función renal, pero produce mayor hipotensión que el valsartán. Así que pues cuando usemos esta molécula, que actualmente está oficialmente indicada en pacientes con falla cardíaca y con fracción de eyección reducida, pues igual puede causar mayor hipotensión. Pero como decía, este estudio fue hecho en pacientes con fracción de eyección preservada. Entonces, de la verdad, de muchos estudios que se hicieron este año, el más relevante fue este, y que fue con una molécula nueva en fracción de eyección preservada, y no demostró resultados positivos. Hubo también
consenso, ya pasando a otro punto, la Sociedad Europea de Cardiología publicó un resumen o consenso acerca del uso de diuréticos, específicamente sobre todo de furosemida, pero son de todos los diuréticos, el cual fue publicado en la European Journal of Heart Failure 2019, se llama Position Paper, es un documento de consenso sobre el uso diurético en insuficiencia cardíaca con congestión. ¿Qué es la congestión? Porque yo hablo así a veces y puede ser que haya personas que no son médicos y no entiendan lo que hablo. La congestión hablamos cuando por incremento de las presiones internas cardíacas, sobre todo de llenado ventricular izquierdo y derecho, el retorno venoso o la sangre que debe ir al corazón no llega de forma adecuada porque la presión de aquel lado está aumentada. Entonces eso trae transsudación de líquido, de plasma y da edema o inflamación. El edema puede acumularse de líquido en cualquier parte de nuestro cuerpo, pulmones, hígado, ser evidente en las venas del cuello, también a veces inclusive dentro del abdomen, que se llama ascitis, y en las piernas, por supuesto. Esto lo llamamos signos congestivos, son los signos clínicos que uno logra ver como médico. Pero también hay otros signos de congestión que a veces no son visibles, pero uno puede determinarlo cuando habla con el paciente y le pregunta: señor, a ver, ¿usted duerme bien o se escapa de hogar por la noche? ¿Le falta el aire repentinamente en la noche? Usted se acuesta horizontal con una almohada y repentinamente siente que debe sentarse porque no le falta el aire, ¿ok? Sí, doctor. Entonces, eso es un signo que hay cierta edema pulmonar, ¿ok? Pero también esto sobre todo tiene que ver con el aumento de las presiones de llenado, pero del ventrículo izquierdo. Pero a fin de cuentas es congestión, pero a nivel pulmonar. Los europeos hay una tabla dentro del paper en donde ellos, muy bonita, muy interesante, muy clara, clasifican los signos de congestión del paciente. Dicen ellos que por examen físico, usted como médico, usted puede determinar el grado de congestión del paciente por los siguientes aspectos. Dicen ellos, en primer lugar, ver el cuello, el pulso venoso yugular o la distensión venosa yugular. Si la vena yugular está extendida y tiene más o menos hasta más 5 centímetros por arriba, del borde de la clavícula izquierda, derecha sobre todo, donde se ve, pues usted decir: este paciente tiene congestión, Está más arriba, es más suficiente todavía para estar seguro que hay congestión. Si el paciente tiene aptornea, que es no poder dormir boca arriba con ninguna almohada, con una, porque se escapa a la noche, eso se llama aptornea, es seguro que tiene congestión. También si tiene edema o si el paciente con estos signos de edema, de congestión, usted lo manda a caminar y el paciente no puede caminar ni siquiera durante 6 minutos una distancia de más de 300 metros. Eso no es bueno. Lo normal es que camine el paciente más de 450 metros al menos, para uno pensar que el paciente no tiene de forma relevante datos de congestión. Hay otros signos de congestión que ya son más bioquímicos. Ahí va el BNP, que son los biomarcadores, Y lo más útil, lo más que se ha hecho siempre a nivel de emergencia, que es lo que el médico manda: una placa de tórax. Una placa de tórax, usted puede ver como médico diferentes grados de congestión pulmonar, desde edema basal hasta congestión iliar, y también, por supuesto, inicialmente en algunos casos, la redistribución del flujo. Los médicos saben de qué hablo. Entonces ellos hablan de un algoritmo diurético, que no voy a hablar de eso porque esto es textual, hablando, pero sí les puedo decir que en general, para el médico que está en emergencia o que atiende consulta externa de falla cardíaca o lee un paciente con congestión y de origen cardíaco, si el paciente, por ejemplo, ya tiene falla cardíaca diagnosticada y es tomador de furosemida, usted puede administrarle vía endovenosa, porque él viene descompensado, la misma dosis de furosemida IV de la misma dosis que él tomaba PO. Si él le dice que toma 80 furosemida diario, pues usted puede ponerle 80 miligramos de furosemida IV de una sola vez. O dicen ellos el 50%. Recordemos que cuando el paciente tiene congestión hepática visceral, la absorción de los medicamentos no es adecuada, y más la furosemida. Posiblemente se absorba solamente el 50% de la dosis que el paciente está tomando vía oral, y por lo tanto usted puede dar la mitad de la dosis vía endovenosa, porque esa va a ser sinceramente pues una dosis efectiva. Consejo: si el paciente tiene presión normal o tendencia a ser baja, mejor use la dosis, el 50% de la dosis que él tomaba vía oral, para evitar la hipotensión. Pero si el paciente viene con presión alta, pues puede usar la misma dosis que él tomaba vía oral, por supuesto. Y ellos te plantean desde otro punto, es la contraparte de que si el paciente nunca ha tomado diuréticos, una dosis apropiada es 40 miligramos de furosemida en bolo de una sola vez. Después de esto, usted va a valorar las primeras 6 horas el ritmo diurético del paciente. Si el paciente orina unos más de 150 mililitros por hora, usted puede decir que esa dosis de furosemida que aplicó es buena, Hola, doctor. Saludos, Telí. A un amigo no me sale abajo la opción de compartir video y no sé por qué. No me sale.
todo está mal creado, este Facebook está mal creado hoy, no sé por qué. O será, le aclaro por qué, ya, haciendo un paréntesis. Yo a veces pago las charlas que imparto por acá, le pago a Facebook para que él las distribuya a más personas. Ya llevo un mes que no he pagado ninguna, no lo dudo que me esté castigando, porque así son, fíjense, si usted paga, le ofrecen más opciones aquí de compartir el video, de que participe la gente, así que no dudo que por eso me estén saboteando, porque llevo un mes sin pagarles ellos publicidad. O sea, no es que les deba dinero, sino que no le he pagado nueva publicidad, ¿ok? Que es para que lo distribuyan más. Ok, seguimos avanzando. Entonces, hablaba del consenso diurético. Ok, vamos a hablar ahora de lo mejor en pacientes con función sistólica reducida. FEBI menos de 40%. Que eso es lo que hablamos en medicina fracción de eyección reducida. Decíamos que el examen que más realizamos es el ecocardiograma, pero pudiera hacerse por ventriculografía nuclear, resonancia, ok, pero son costosos. Y lo de la práctica es el ecocardiograma. Ok, entonces, aquí de nuevo viene el bate para demostrar que es buena y que tiene beneficios y que posiblemente sea la mejor de todas. Viene de nuevo el bate, el sacubitril/valsartán, a demostrar que en pacientes con fracción de eyección reducida tiene otras evidencias nuevas en el año 2019. Y entonces ellos, en la empresa que distribuye este fármaco es Novartis, es europea, mucho money, y entonces tiene facilidades y pues sí, para hacer estudios científicos multicéntricos internacionales, pagar mucha plata en muchos países del mundo, dando medicamentos gratis para que se puedan hacer estos estudios, pagando estudios de ecocardiograma, de BNP, etcétera, etcétera. Entonces, en este año hicieron ellos 3 estudios fundamentales. Uno, para demostrar que el sacubitril/valsartán es confiable. Esto se hizo el año pasado, que era confiable usarlo desde el ingreso del paciente con falla cardíaca aguda. Sí, por ahí hay un trabajo que también hasta en terapia intensiva, siempre y cuando el paciente no estuviera chocado o hipotenso. Saludos. Después, ya demostraron eso, fue el estudio Transition, si mal no recuerdo. Entonces hicieron 2 estudios, un famoso Pioneer, y después hicieron un Pioneer Extension. El Pioneer fue un estudio pionero, ¿ok? Para demostrar que el paciente, pues, que recién sale del hospital, se le puede dar sacubitril/valsartán durante las primeras 4 a 8 semanas, y eso va a disminuir sus péptidos, sus biomarcadores de daño miocárdico y se me fue. Y también, inclusive, mejorar el pronóstico. Eso fue las primeras de 4 a 8 semanas, que es el periodo más vulnerable del paciente que sale del hospital con falla cardíaca aguda. Es el periodo que los pacientes reingresan más. ¿Por qué? Porque no salen descongestionados, salen con edema, salen con anemia. Si tienen neumonía, los tratan solo 3 días en el hospital y le dan de alta rápido sin el tratamiento completo. De modo que esos pacientes reingresan en menos del mes. En Estados Unidos, el 25% de los pacientes con falla cardíaca reingresan en el primer mes. Es altísima la tasa de reingreso. Y dirán, bueno, ¿por qué no EU? Bueno, también en otros países europeos también igual, claro. Países de Europa, 20%, 18%, los más que tienen mejores resultados. Entonces, pues, se dio esta molécula. Hay otro estudio, se llama Pioneer Extension, que fue continuar con sacubitril/valsartán hasta las 12 semanas para demostrar que aún sigue bajando el BNP, el NT por BNP, discúlpenme, el NT por BNP, y también se extienden los beneficios. Y también hicieron un estudio, se llama PROOF-HF, PROOF de prueba, probando en insuficiencia cardíaca, de que este fármaco, definitivamente el sacubitril/valsartán, es superior a la combinación, a la dosis de enalapril 10 miligramos 2 veces al día. Comenzamos con el estudio Pioneer HF y Pioneer Extension, publicado en New England Journal of Medicine 2019, volumen 380, página 539 a la 48, los que sean más exquisitos que quieran revisarlo. Pues, ¿qué demostró el estudio Pioneer inicial? Bueno, que cuando damos sacubitril/valsartán en las primeras 4 a 8 semanas, el biomarcador NT-proBNP baja sustancialmente en comparación contra el enalapril, más de un 35%. Y sobre todo en las primeras 2 semanas baja abismalmente. ¿Qué hace el sacubitril/valsartán? Bueno, él evita que se destruya el biomarcador, que es, se destruya este biomarcador, que es una molécula que libera la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, para provocar vasodilatación y proteger el corazón. Él evita esa degradación con un fármaco, o sea, una molécula que se llama neprilicina. Como evita que se degrade los péptidos natriuréticos,
se produce mucho BNP. Por eso en los pacientes que toman sacubitril/valsartán no se puede mandar el BNP a chequear, porque va a estar siempre alto, porque simplemente no se está degradando. Lo que se manda es NT-proBNP, que esta molécula es una parte, digamos, del péptido antidiurético, y que si usted lo encuentra bajo es porque simplemente se está liberando menos de la aurícula, menos de los ventrículos, y se está liberando menos porque ese ventrículo está sufriendo menos, ¿ok? Entonces la molécula que usted está brindando está sirviendo, está evitando que continúe el estrés miocárdico. Entonces, comparativamente con sacubitril/valsartán, el enalapril no es superior, sacubitril es superior. Este estudio hay que recordar que la dosis máxima de enalapril fue 10 miligramos 2 veces al día, y en el caso de sacubitril/valsartán se trató de llevar a la dosis máxima. Esto indujo inclusive a un mejor pronóstico de la molécula, con un aumento de la mortalidad de los pacientes que tomaban enalapril 10 miligramos 2 veces al día. Esto se vio desde los primeros 8 semanas, 2 meses. Después se hizo un estudio que fue Pioneer Extension, les decía yo, Pioneer Extension, el cual quisieron, bueno, ahora los pacientes que tomaban enalapril en esta rama, vamos a quitársela y vamos a pasarlo ahora a sacubitril/valsartán. Y los pacientes que estaban tomando sacubitril/valsartán en el otro grupo van a seguir tomándolo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? En los pacientes que continuaron tomando sacubitril/valsartán, el NT-proBNP siguió bajando, lo que demuestra que aún después de las 8 semanas hasta las 12, el biomarcador sigue disminuyendo, lo cual indica pues menos estrés miocárdico. Y en los pacientes que se les cambió de enalapril a sacubitril/valsartán, sí disminuyó, pero la mortalidad se mantuvo alta. Quiere decir que los beneficios de la molécula de sacubitril/valsartán para disminuir mortalidad son tangibles desde las primeras 4 semanas, y que si usted al paciente no le comienza con esta molécula de entrada al darle de alta, usted va a reducirle a ese paciente los beneficios que pudiera obtener dando esta molécula si solo le brinda enalapril 2 veces al día. Entonces este estudio fue serio, fue bien hecho, y creo que sí debe cambiar nuestra perspectiva del tratamiento inicial de los pacientes con falla cardíaca que ingresan a hospitales por insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, que tienen fracción de eyección reducida. ¿Y por qué lo digo, amigos? Vean, mi duda fundamental de estos estudios con esta molécula nueva es porque el primer estudio que se hizo fue el Paradigm, ya publicado hace 4 o 5 años. Se comparó una molécula nueva a una dosis máxima tolerada contra una molécula que la dosis no fue la óptima. Los que hacemos falla cardíaca tratamos de titular en enalapril hasta 40 miligramos al día, 20 miligramos 2 veces al día. Hay estudios que demostraron hace más de 10 años que las dosis altas de IECA versus dosis bajas son superiores en disminuir reingresos. ¿Ok? Supuestamente no disminuir más mortalidad. La mortalidad que usted va a bajar en enalapril 10 miligramos 2 veces al día va a ser similar cuando usted da 30 y 40 miligramos al día. Pero no así los reingresos. Entonces, cuando salió este estudio que comparó el enalapril 20 al día contra la otra molécula, dosis máxima, yo realmente pues nunca he estado así tan convencido, porque yo creo que debía llevarse también el IECA a dosis máxima, aunque la lógica fisiológica nos indique que la combinación de sacubitril/valsartán es superior, pues claro que sí, fisiológicamente sí. Me hubiera gustado que hubiera sido más nivelado la contienda en cuanto a dosis, pero con mi experiencia de ver pacientes con insuficiencia cardíaca y ver también lo que muchos colegas del mundo, en los registros que vemos internacionales, en las publicaciones médicas, vemos que la mayor dosis que usan los médicos en todos lados del mundo, no aquí, no, hablo de Europa, es tal vez en enalapril 20 miligramos al día, o menos inclusive. Tengo que resignarme, porque realmente los colegas no llegan a buscar la dosis máxima del IECA. De modo que al final esa dosis de 10 miligramos 2 veces al día es la dosis que rutinariamente indican los médicos. Y entonces esa dosis sí no es buena, es inferior al fármaco sacubitril/valsartán. De modo que en la práctica, y siendo pragmático, yo digo, si están dando en enalapril 10 miligramos 2 veces al día, que yo sé que no es la dosis óptima y no va a llegar, pues mejor usen sacubitril/valsartán. Que sí, aunque no llegue a la dosis máxima, la dosis que el paciente llegue, que es la promedio general, va a ser mayor que la dosis, va a tener mayores efectos. Entonces, pues yo he terminado aceptando que hay que tratar de cambiar,
hay que cambiar esto y hay que cambiar a sacubitril valsartán en pacientes que estén indicados, sinceramente, ¿ok? En los que esté indicado, que hay con factor de eyección reducida. Importante, vamos a seguir pues. Entonces, con este estudio, Pioneer y Pioneer Extension, la molécula sacubitril valsartán, que en mi país se llama V y termina en DA, no puedo decir el nombre, en otros lados tiene otro nombre, sí demuestra superioridad en disminución de mortalidad, reducción de NT-proBNP y también reingresos intrahospitalarios en el periodo vulnerable de los pacientes. Eso es los primeros 3 meses después del alta. Entonces, sí debe utilizarse. Se hizo otro estudio de este mismo fármaco para probar que él también disminuye el remodelado ventricular. Un corazón grande en pacientes con falla cardíaca es capaz de reducir el tamaño y mejorar su función sistólica. Mejorar eso que al final tiene que ver con mortalidad. Y este fue el estudio PROOF-HF. Este estudio PROOF-HF no fue un estudio randomizado doble ciego. No. Fue un estudio que solo se usó la molécula. ¿Ok? Y fue un estudio que la verdad que carece de rigor científico. Porque actualmente no se aceptan estudios en los cuales usted no compare contra placebo o compare contra una molécula activa. Eso se llama un estudio observacional. Este fue un estudio observacional. Yo cojo un grupo de pacientes, le doy una molécula que yo sé cuál es la que estoy dando, voy a ir titulando la molécula hasta la dosis que yo quiera y voy a ver qué pasa. Entonces, ok. Pero diríamos que desde el punto de vista práctico para uno como médico, este estudio es útil porque puede reflejar lo que uno hace en la práctica diaria. Ver cómo un paciente que yo le empecé a dar un tratamiento X va mejorando conforme pasa el tiempo. Es lo que uno espera que vio en ese estudio, que pase también con su propia realidad, ¿no? Este estudio también igual tenía como aspecto, como objetivo fundamental, ver los cambios del NT-proBNP, que es un biomarcador, en el transcurso de un año. A los pacientes le hicieron un ecocardiograma inicial que tenía que dar fracción de eyección reducida, etiología isquémica o hipertensiva de la insuficiencia cardíaca, por supuesto, y menos de 40%. Tenía que tener NT positivo, claro. Iban a ver cómo se comportaba. También iban a valorar si a lo largo de los 6 meses y los 12, cómo cambiaba el corazón del paciente. Entonces fueron, ¿cuántos pacientes? Casi 800 pacientes. Se le dio seguimiento por un año. Y al año, pues, ¿qué encontraron? Ok, varias conclusiones importantes. En primer lugar, el biomarcador NT-proBNP bajó todo el año. El mayor cambio de reducción fue el primer mes. Ya decía antes con el estudio Pioneer Extension y Pioneer HF, que fue en las primeras 2 semanas. Aquí también arrojó lo mismo. Las primeras 2 semanas es el mayor cambio hacia abajo del biomarcador NT-proBNP. Pero sigue bajando después, después del tercer mes, pero menos, pero llegó bajando hasta el año. Okay. Eso infieren los médicos, los especialistas, los investigadores, que influyó en los resultados de los corazones de los pacientes. Que al final del año redujeron la fracción de eyección, aumentaron la fracción de eyección a más de un 9%. Y tuvo otros cambios positivos a nivel cardíaco, que no voy a hablar de eso, que son los cambios que vemos con las otras moléculas. ¿Ok? ¿Cuáles son? Bueno, el corazón un poquito más pequeño, por lo tanto los volúmenes internos cardíacos mejoraron, mejoró la fracción de eyección, como decía, mejoró la insuficiencia mitral, que también se reduce en los pacientes, etcétera, etcétera. Pero sí puedo señalar que en relación a el grado de incremento de las presiones de llenado, que se calcula con relación onda E' con el doble tisular, no disminuyó mucho, solo una reducción de 1.3. Eso es como un señalamiento que lo menciono, pues. Entonces, otro resultado de este trabajo fue el siguiente, que muchas veces cuando nosotros vemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tratamos de ir subiendo la dosis, porque recordemos que el beneficio en la falla cardíaca es dependiente de la dosis que logramos dar en los pacientes. Ahora, lo mismo es con IECA, con beta, bloqueadores, con ARA2 y también con sacubitril valsartán, por supuesto. Entonces, aquí también hubo en este trabajo observacional, se valoró si había también mejoría de la estructura cardíaca, de la función cardíaca, en los pacientes aquellos que no se había logrado llegar a la dosis máxima de la molécula. ¿Por qué? Porque había hipotensión. Y se controló también, fíjense que había resultados favorables, que eso lo vemos también con otras moléculas. Eso es bueno, sí, le aclaro, porque
yo tenía esa duda, si realmente solo iba a encontrar resultados positivos con la dosis máxima, la cual yo sé que a veces es difícil de alcanzar en los pacientes porque tienen presiones normales bajas. Aún no me aparece absolutamente aquí ninguna posibilidad de poder, no sé por qué, fíjense, de agregar. Le he dado por todos lados, aquí clic, le doy aquí, por todos lados, a ver si puedo agregar al colega. Vamos a ver acá de nuevo, dibújalo. Vienen que dibuja, marcador sorpresa, marca popular, máscara popular, eso no, nada tiene que ver con nosotros. Vamos a seguir pues. Eso fue otra parte del estudio, entonces, HF, ¿no? Ver que probaron que en efecto, pues tal vez el 50% de la dosis de esta molécula nueva también tenía beneficios, al igual que la de 100. No los mismos, pero los tiene, ¿okay? Y también, como ingresaron pacientes nuevos que no tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca, hicieron otra hipótesis del estudio, que si también los pacientes que nunca habían tomado nada para falla cardíaca, digamos, se beneficiaban bien, y también los pacientes que ya tenían falla cardíaca y que se agregaron al estudio. Sí. Entonces, esta molécula nueva de sacubitril/valsartán beneficia a pacientes nuevos con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, que nunca han recibido nada, pues se les da de inicio, y sí reduce diámetro del ventrículo izquierdo, mejora fracción de eyección. En pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca y han empeorado, usted los ingresa, les cambia el medicamento de IECA a esta molécula, pues también, claro, eso es un objetivo. No logró dar la dosis máxima porque el paciente hizo hipotensión, pues también se beneficia, aunque no haya logrado la dosis máxima. Pero recuerden que la dosis máxima es mejor. Y también pues los cambios de tutoriales cardíacos ocurren a los 6 y a los 12 meses. ¿Okay? Entonces, con este estudio, la molécula sacubitril/valsartán demostró que se puede utilizar en todas las etapas de los pacientes con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Menos de 40% estamos hablando. Ok, seguimos, continuamos. Ya estamos terminando y todavía no me sale nada. Vamos a probar aquí. Mucho brillo. No sé. Sí, voy a tener que pagarle a Facebook para mandar esto, porque fíjense que esto es sabotaje de Facebook, estoy seguro. Seguro estoy. Entonces, bueno, hace un par de años, en el 2015, si mal no recuerdo, se publicó un estudio famoso que fue un boom. El estudio EMPA-REG, que fue hecho con empagliflozina. Este estudio fue hecho en pacientes diabéticos tipo 2, empleando una molécula nueva que se llaman ellos del grupo SGLT2. Son inhibidores de la glucosa, un transportador de sodio glucosa que está a nivel del glomérulo. Inmediatamente después del glomérulo, ahí está el tubo contorneado. En el primer tercio de esa porción, ahí está ese transportador. Ellos lo que hacen es, esta molécula, ¿no? Bueno, normalmente a nivel renal, en esa porción, la glucosa que se cae, se filtra por allá, la reabsorbe el riñón para que no se pierda por la orina. ¿Ok? Eso es una reabsorción normal. Cuando los niveles de glucosa del paciente generalmente andan por los 200, 250, ese riñón es incapaz de poder reabsorber la glucosa porque es demasiada y se va por la orina. Y eso hace que los pacientes diabéticos pierdan glucosa, arrastre agua y sodio, se pongan flacos y débiles. ¿Ok? Y eso les da sed y también les da hambre. Son los famosos signos clínicos de la diabetes, ¿no? Pérdida de peso, polidipsia, etcétera, etcétera. Pues bien, esta molécula, fíjense que hace eso y más, porque bloquea a nivel del riñón, del glomérulo, como decía, después del glomérulo, en el tubo contorneado proximal, este transportador, entonces la glucosa que se va por ahí, se pierde por la orina. Y esto favorece un mejor control de la glucosa. Baja la hemoglobina glicosilada un 0.7% más o menos, que no es gran cosa. Y como he dicho, pues cuando uno inventa un medicamento nuevo en diabetes, primero tiene que buscar y probar que es seguro, que no aumenta la mortalidad cardíaca. ¿Y por qué la cardíaca? Porque los pacientes diabéticos se mueren la mayoría de problemas cardíacos. 70% dicen uno, 80% dicen otro. Porque es una enfermedad de la pared vascular. La diabetes, igual que la hipertensión, es una enfermedad de la pared vascular. Si bien la diabetes no se origina por trastornos vasculares, su órgano diana es el endotelio vascular, la aterosclerosis, etcétera, etcétera. Pues, ok, entonces se hizo un estudio con pacientes ya complicados desde el punto de vista cardiovascular. Habían tenido infarto, revascularizado, angina, lo que ustedes quieran. O tenían múltiples factores de riesgo. Y se les dio el fármaco a ver si era seguro. Resultado, disminuyeron los infartos cardíacos. No mucho los ACV, pero sí los infartos y la mortalidad cardiovascular total.
Oye, 18%, qué interesante, buenísimo. Y sorpresivamente, los pacientes que tenían diabetes, 35% de reducción de ingresos por falla cardíaca o ir a los hospitales a buscar ayuda por congestión pulmonar, por edema, por disnea. Eso no se esperaba. Entonces, se trataron diferentes hipótesis, ¿no? Entonces dijeron, esto habrá sido casualidad. Entonces, bueno, hay que probar que realmente este fármaco disminuye tanto la insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer un estudio en pacientes que tengan de verdad ya diagnosticada la insuficiencia cardíaca. Entonces se publicó un estudio hace poco, un mes, 2 meses, un estudio hecho con una molécula de ese grupo llamada dapaglifosina. La APA es del mismo grupo de los STL2, que es la empaglifosina, ¿no? Y la APA incluyó a pacientes que tenían, este estudio se llamó DAPA-HF, incluyó a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca por ecocardiograma con fracción de eyección menos de 40%. Los pacientes tenían que tener signos de congestión, y eso lo hicieron con el biomarcador NT-proBNP. ¿Okay? Tenía que estar alto. Y pues valoraron si esta molécula era capaz de disminuir las idas a emergencia de los pacientes que tenían ya insuficiencia cardíaca, ¿okay? La ida a emergencia a buscar ayuda o los ingresos hospitalarios, y por qué no, también la muerte cardiovascular. Entonces, okay, hicieron el estudio, incluyeron más o menos casi 5.000 pacientes. ¿Qué puedo decir aquí? Bueno, que los pacientes tenían una fracción de eyección promedio de 31%. Eso es importante, ¿okay? Bastante deprimida. Había muchos pacientes que la causa era isquémica por infarto, otros por hipertensión. Hubo un 45% de los pacientes al menos no eran diabéticos. Interesante. Iban a usar una molécula que es para diabetes en pacientes no diabéticos. Los pacientes muchos estaban tomando furosemida, así que asumo que tenían cierto grado de edema periférico en las piernas, disnea, cansancio para caminar, aptornea, dificultad para respirar en la noche y tener que estar sentado, y otros signos más de congestión, por supuesto. Toman en la IECA, pues 94% de los pacientes, 56% tomaban IECA, 28% ARA2, y solo 11% tomaban sacubitril/valsartán. Bueno, tomaban beta, la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces, desde el primer mes que a los pacientes se les dio dapaglifosina 10 miligramos agregado al tratamiento para insuficiencia cardíaca, enalapril, por ejemplo, losartán, spironolactona, carvedilol, y ellos están tomando eso los pacientes. Okay. Son pacientes típicos con insuficiencia cardíaca. Tienen su tratamiento estándar, pero han ingresado al hospital, anda disnea, falta de aire, tiene edema, tiene NT positivo, o sea, está con congestión. Vamos a meterlo al estudio, ¿estamos claros? Ese es el paciente. Se le dio la molécula. ¿Okay? Al otro grupo no se le dio nada. Se vio del primer mes, amigo, una disminución de la muerte cardíaca, de los ingresos por falla cardíaca y la ida a emergencia. 26% de reducción. Buenísimo. Y también un 18% de disminución de muerte cardiovascular. El estudio impactó en Europa. Muchos dicen que es la molécula del año, la revelación del momento. Las moléculas, diría yo, porque también la empaglifosina dio algo similar. Pero realmente este es el estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el estudio de EMPA-REC, solo 10% tenían falla cardíaca. Al final fue una casualidad ese resultado. Se encontró y sugirió esta hipótesis. ¿Okay? Hay estudios ya que te están haciendo con falla cardíaca y con empaglifosina para también demostrar que esa molécula es capaz de hacer lo mismo que esta logró. Entonces, ¿qué puedo resumir del estudio de DAPA-HF? Que la dapaglifosina, que es un bloqueador de los receptores a nivel renal para que la glucosa se vaya, los SGLT2, es capaz de reducir la muerte cardíaca, los ingresos por insuficiencia cardíaca a los pacientes que tienen ya diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que han tenido una mala evolución de su enfermedad porque tienen tendencia a la congestión o ingresos hospitalarios. Esos pacientes malos, que son difíciles de tratar y que usted ha hecho de todo para tratar de evitar que lleguen a emergencia, esta molécula es buena y disminuye el riesgo que se muera su paciente y que no vaya al hospital. Yo no sé, creo que sí, pero no estoy seguro. Si en pacientes que toman ya tratamiento para falla cardíaca, que están estables, sin ingresos en el hospital por lo menos 2 años, que tienen su tratamiento a dosis máxima de todo, e inclusive que no toman diuréticos, que sí lo hay, muchos pacientes con falla cardíaca con menos de 40% de FEBI no necesitan diuréticos.
no sé, si en esos pacientes así, esta molécula podría dar tanto resultado positivo, sobre todo disminuir los ingresos hospitalarios, si estos pacientes no han ingresado. ¿Ok? No lo sabría. Habría que ver si también esos pacientes tienen tanto beneficio. Pero esto que le estoy hablando yo, de estos pacientes son frecuentísimos en nuestro medio. Pacientes que andan con datos de congestión, con edema periférico, de origen cardíaco por falla cardíaca, y que usted ha hecho todo lo posible por triturarlo lo mejor posible y aún el paciente no está bien. Pues sí, utilísima la dapagliflozina. Entonces, de este estudio tan importante, que eran casi 5.000 pacientes, se hicieron algunos subestudios, o diríamos aclarar otro estudio. Yo le he dicho que más del 40% de los pacientes no eran diabéticos. Entonces, ¿será que puedo usar esta molécula para no diabéticos y falla cardíaca? Pues sí, fíjense. En el grupo de los pacientes que no eran diabéticos, también la molécula dio resultados similares de disminución de muerte cardíaca y de ingresos por falla cardíaca. De modo que la molécula va para pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada, que es con el cual, en este estudio, el examen que permitió el diagnóstico de diabetes para incluirlo en el trabajo fue la hemoglobina glicosilada más de 6.5%. En 2 ocasiones. Eso fue lo que hizo que fueran incluidos los pacientes en el trabajo como diagnóstico de diabetes. También este estudio se hizo un trabajo en pacientes de mayor edad y da beneficio en todas las edades. Se vio que en pacientes de menos de 45 años no era tan buena, no da tantos resultados positivos, bueno, pues, pero en el resto sí. También hubo un subestudio que se hizo para evaluar si empeoraba la función renal, no la empeora, de modo que es segura. Y entonces, bueno, este estudio DAPA-HF demostró que abre un nuevo camino, nos da a los cardiólogos que atendemos pacientes con insuficiencia cardíaca una herramienta más para poder apoyar a aquellos pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca, una patología que todavía tiene alta mortalidad. Nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de éxito menos 40% tienen un 50% de riesgo de muerte en los próximos 5 años después del diagnóstico. Es una enfermedad que después de 8 o 10 años muchos pacientes empiezan a decaer